esta escoria de los Riazor Blues que acudieron a Madrid, pues ya vieron ustedes con qué objetivo. Se habían citado con los ultras del Atlético de Madrid para promover o protagonizar una reyerta entre ellos antes del partido, allí en las inmediaciones del río Manzanares, en Río Madrid y demás. Y uno de estos pajaritos, que no porque haya muerto debemos minimizar la calificación que merece, esta escoria, que iba a Madrid con el propósito de infligir el mayor daño posible a quien se le pusiera por delante, desgraciadamente ha muerto. No deseamos la muerte de nadie, pero una muerte que él se buscó. Él iba a provocar y él iba a intentar infligir el mismo daño que desgraciadamente a él le tuvo como víctima un representante de la violencia en el deporte. Un caso claro y flagrante de delincuencia urbana, un prototipo de esta clase de ciudadanos que querríamos tener a 1000 kilómetros de nuestras vidas, tanto él como sus compañeros de la peña Riazor Blues, que insisto, fueron a Madrid con el propósito de infligir el mayor daño posible a sus oponentes, en este caso del Frente Atlético. Y este señor que ha muerto, desgraciadamente, no deseamos, insisto, la muerte de nadie, pero acudió a Madrid con la pretensión de causar el mismo daño que desgraciadamente a él le tuvo como víctima y como receptor. Entonces este individuo, esta escoria, haya muerto o no merece ser ejemplo de nada, no puede ser puesta como ejemplo. Tú no puedes apelar a los organismos federativos a que promuevan actos contra la violencia en el deporte y al mismo tiempo pedirle a estos organismos federativos que promuevan la celebración de un minuto de silencio por esta escoria en todos los partidos de la Liga Española. Por un lado dices que estás en contra de la violencia en el deporte y por el otro lado estás promoviendo que se guarde un minuto de silencio por quien encarna y representa en su máxima expresión la violencia en el deporte. Pues ayer la afición de La Coruña dio un ejemplo extraordinario, maravilloso. Cuando ese asqueroso minuto de silencio por esa escoria, la mitad del estadio permaneció sentada. Algunos incluso pitaron y silbaron durante ese minuto de silencio que no se tenía nunca que haber llevado a cabo. Un minuto de silencio por una víctima mortal tiene un pase, pero no han parado en la lucha contra la violencia en el deporte. ¿Se dan ustedes cuenta de esta doble moral en la que se sustenta todo? Y por otra parte, que no nos engañen más, que no hay violencia en el deporte español como algo aislado, fuera de lo que es la sociedad. El deporte, desgraciadamente, no es más que el reflejo de una sociedad violenta. Hay violencia en el deporte porque esta es una sociedad violenta. Pero no es una sociedad violenta porque antes las diferencias se dirimían en otros tiempos pues de una forma sana. Pero hoy no, hoy la violencia se ejerce con el débil. El paciente que agrede al facultativo, el alumno que agrede al docente, el hijo que agrede al padre, el padre que agrede al abuelo, la madre que mata al hijo, pero no lo mata en una clínica abortista, no, literalmente, arrojándolo a un contenedor de basura. La violencia que se ejerce en este país contra el más débil. ¿No habíamos quedado que esta democracia, entre sus milagrosas pócimas que nos habían recetado en el año 78, estaba la de lograr al fin la convivencia armónica entre todos los españoles, la convivencia feliz y fértil entre todos los españoles? Pero si este es un país donde la mitad de la nación odia a la otra media, nunca había existido tanto odio en España como existe ahora. Media España odia a la otra media, media Cataluña odia a la otra media. ¿Ustedes han visto tantas dosis de odio como los que existen ahora mismo en España en algún otro momento de nuestra historia? ¿Qué culpa tendría el presidente del Atlético de Madrid que un grupo de desalmados a 500 metros del estadio hubiesen quedado con sus homónimos de Galicia para protagonizar una reyerta sangrienta? ¿Qué culpa tendrá de estos hechos el presidente del Atlético, la masa social del Atlético de Madrid?
ni la masa social del Deportivo de La Coruña. Esto es consecuencia de esa violencia encarnada en muchos segmentos de la sociedad española, pero sobre todo esos órganos federativos que apelan, hoy se me ha caído, que apelan una y otra vez en contra de la violencia en el deporte. ¿Cómo se puede apelar en contra de la violencia en el deporte y al mismo tiempo promover un minuto de silencio en memoria precisamente de quien encarna en su máxima expresión la violencia en el deporte español? Ese infeliz que murió el pasado domingo en las inmediaciones del Vicente Calderón. Esta escoria de los Riazor Blues que acudieron a Madrid, pues ya vieron ustedes con qué objetivo. Se habían citado con los ultras del Atlético de Madrid para promover o protagonizar una reyerta entre ellos antes del partido, allí en las inmediaciones del río Manzanares, en Río Madrid y demás. Y uno de estos pajaritos, que no porque haya muerto debemos minimizar la calificación que merece, esta escoria, que iba a Madrid con el propósito de infligir el mayor daño posible a quien se le pusiera por delante, desgraciadamente ha muerto. No deseamos la muerte de nadie, pero una muerte que él se buscó. Él iba a provocar y él iba a intentar infligir el mismo daño que desgraciadamente a él le tuvo como víctima un representante de la violencia en el deporte. Un caso claro y flagrante de delincuencia urbana, un prototipo de esta clase de ciudadanos que querríamos tener a 1000 kilómetros de nuestras vidas, tanto él como sus compañeros de la peña Riazor Blues, que insisto, fueron a Madrid con el propósito de infligir el mayor daño posible a sus oponentes, en este caso del Frente Atlético. Y este señor que ha muerto, desgraciadamente, no deseamos, insisto, la muerte de nadie, pero acudió a Madrid con la pretensión de causar el mismo daño que desgraciadamente a él le tuvo como víctima y como receptor. Entonces este individuo, esta escoria, haya muerto o no, no merece ser ejemplo de nada, no puede ser puesta como ejemplo. Tú no puedes apelar a los organismos federativos a que promuevan actos contra la violencia en el deporte y al mismo tiempo pedirle a estos organismos federativos que promuevan la celebración de un minuto de silencio por esta escoria en todos los partidos de la Liga Española. Por un lado dices que estás en contra de la violencia en el deporte y por el otro lado estás promoviendo que se guarde un minuto de silencio por quien encarna y representa en su máxima expresión la violencia en el deporte. Pues ayer la afición de La Coruña dio un ejemplo extraordinario, maravilloso. Cuando ese asqueroso minuto de silencio por esa escoria, la mitad del estadio permaneció sentada. Algunos incluso pitaron y silbaron durante ese minuto de silencio que no se tenía nunca que haber llevado a cabo. Un minuto de silencio por una víctima mortal tiene un pase, pero no han parado en la lucha contra la violencia en el deporte. ¿Se dan ustedes cuenta de esta doble moral en la que se sustenta todo? Y por otra parte, que no nos engañen más, que no hay violencia en el deporte español como algo aislado, fuera de lo que es la sociedad. El deporte, desgraciadamente, no es más que el reflejo de una sociedad violenta. Hay violencia en el deporte porque esta es una sociedad violenta. Pero no es una sociedad violenta porque antes las diferencias se dirimían en otros tiempos pues de una forma sana. Pero hoy no, hoy la violencia se ejerce con el débil. El paciente que agrede al facultativo, el alumno que agrede al docente, el hijo que agrede al padre, el padre que agrede al abuelo, la madre que mata al hijo, pero no lo mata en una clínica abortista, no, literalmente, arrojándolo a un contenedor de basura. La violencia que se ejerce en este país contra el más débil. ¿No habíamos quedado que esta democracia, entre sus milagrosas pócimas que nos habían recetado en el año 78, estaba la de lograr al fin la convivencia armónica entre todos los españoles, la convivencia feliz,
y fértil entre todos los españoles. Pero si este es un país donde la mitad de la nación odia a la otra media, nunca había existido tanto odio en España como existe ahora. Media España odia a la otra media Cataluña odia a la otra